Sería la clase 7. Espera, Jorge, que te... Déjame... Mete la mano por aquí. Ya grabo, ya empezamos. Sí. ¿O vas así? Vale. Recién me doy cuenta que la clase de Lacan es del 16 de diciembre también. Ah, El sí. día de hoy. Toma. Landing 2. Gracias. Coincidencia, sí. Recording in progress. Pues ya está. Bueno, hoy, para entrar en contacto con todas las intervenciones que he hecho hasta aquí, voy a leer algunos fragmentos del seminario, un poco para recuperar nuestra práctica histórica de lectura directa del seminario y otras para poder de algún modo nosotros mismos percibir hasta dónde había llegado la complejidad en la que se sumergía Lacan con respecto a este tema del Das Ding y todo lo que habíamos referido al mismo. Entonces, comienzo, no voy a leer textos continuos, van a ser fragmentos, algunos fragmentos que he escogido, ¿no? Entonces, en la página 122, el capítulo Las pulsiones y los señuelos, que están en relación al problema de la sublimación, que va a ser importante también en los fragmentos que voy a pasar a leer, dice Lacan: Freud, en una breve nota de los 3 ensayos, hace una especie de flash, que es el del estilo del ensayo, acerca de la diferencia que nos llama la atención entre la vida amorosa de los antiguos, se trata de los precristianos, y la nuestra. Pero es que tu edición es otra, ¿no? ¿Puede ser? No, tengo la de castellano, Sí. ¿Y cuál estás leyendo? 122. Sí, en esta perdón, Jorge. En esta de Paidós aparece eso que está diciendo Jorge en la página 124. Ah, vale. Gracias, sí. No. No sabía que había en castellano Sí. distintas. Sí. En esta... Aquí donde termina el capítulo, en realidad. Aquí en perdón, es 124 y en la versión antigua es 122. Bueno, esto va a ser un quilombo entonces, porque tengo varios párrafos elegidos que no sé. Yo la tengo en la 122. Bueno, Vale. este, O 122 o Lo 124. vamos a buscar. bueno, aquí vamos a decir, es muy famosa la cita a pie de página de los 3 ensayos, donde precisamente Lacan hace una referencia extraña. Dice que los antiguos, es decir, los griegos en estos casos, tenían una particular deferencia, una admiración por todo lo referido a las tendencias, podríamos decir nosotros a las pulsiones, y no al objeto. Es decir, es enigmática esta llamada al pie de página en el mundo griego, en donde se celebre más la tendencia que el objeto. Para Lacan, después del mundo antiguo, a partir de la introducción del cristianismo, es donde el objeto toma su realidad definitiva, digamos. Y en cierta forma, Lacan llega a sostener que la obra de Freud surge en el contexto de una crisis mental, dice él, en referencia a los objetos. Lo que podemos decir después del mundo griego es que aparecen, después del efecto que tuvo la encarnación en la historia del arte, aparece el cuerpo de la mujer, aparece el cuerpo desgarrado, aparecen los niños, aparece la sangre, en fin, todo lo que podría ser un efecto de la encarnación, que en el arte de la buena forma, la proporción, el equilibrio entre distintas zonas del cuerpo en el mundo griego no está. ¿Qué tiene que ver esto con la admiración de los griegos por la tendencia y no por el objeto? Lo dejo como un interrogante abierto. Dice Lacan a continuación: los antiguos rodeaban a la tendencia de fiestas
y también estaban dispuestos a honrar por medio de la tendencia a un objeto de menor valor, de valor común. Nosotros, en cambio, reducimos el valor de la manifestación de la tendencia y exigimos el soporte del objeto mediante los rasgos prevalentes del objeto, ¿no? O sea, nosotros si vemos una propaganda de perfumes, por ejemplo, no vemos que se trate de, en la propaganda, cristalizar a través de algún tipo de imagen las pulsiones. Lo que vemos es que el objeto aparezca con todos los atributos y las propiedades de la mejor manera representado que sea posible, ¿no? Dice, más abajo, un poco, no voy a leer a continuación, voy leyendo parte. Todo eso que se expresa espontáneamente y como fluyendo de su fuente, yo lo titulo una excursión excesiva. ¿A partir de qué? Está bien la pregunta de Lacan, es un enigma, ¿no? Sabe Freud que nosotros enfatizamos el objeto y que los antiguos enfatizaban la tendencia. Me dirán que no hay exaltación ideal en ninguna tragedia antigua, a diferencia de nuestras tragedias clásicas. Es verdad, es decir, en la tragedia griega antigua no hay figuras exaltadas por sus propiedades, por su belleza. Se habla de la belleza de Antígona, pero no es, digamos, el elemento principal. No hay nada comparable, por ejemplo, a lo que fue después el amor cortés. Es decir, ahí estamos en pleno dominio del objeto. Es decir, es un gran interrogante que de algún modo está planteando Lacan con respecto a partir de qué. Siempre son elementos que están en la estructura, pero la historia los puede magnificar. A partir del momento la sublimación tuvo muchísima fuerza. La sublimación tiene fuerza en la medida en que el objeto se vuelva muy importante. Si no, si se tratara como pasa en el mundo... Cualquier cosa. No escuché, ¿alguien comenta algo? Alguien dijo cualquier cosa. ¿Eh? Alguien dijo cualquier cosa. Vale, bueno. Si se tratara exclusivamente de la tendencia, esto no pasaría, ¿no? Pero la tendencia se referiría como a la... Pulsiones. Vale. La próxima vez tendremos oportunidad de comparar nuestro ideal del amor con el de los antiguos, refiriéndonos a obras históricas y a determinados momentos que también debe ser situado. Se trata lisa y llanamente de una estructuración, de una modificación histórica del eros. El amor cortés, ¿se acuerdan de qué era el amor cortés, no? La amada esta imposible, por la que se vive atravesado, ¿no? El amor cortés, la exaltación de la mujer, cierto estilo cristiano del amor del que habla Freud, y el hecho de que haya hecho época tiene en efecto toda su importancia y espero llevarlos a dicho terreno. No por ello dejan de estar, se lo mostraré en los autores antiguos, y cosa curiosa más en los latinos que en los griegos, algunos y tal vez todos los elementos que caracterizan el culto del objeto idealizado, el cual fue determinante en lo tocante a la elaboración que cabe llamar sublimada de cierta relación. Freud expresa allí, de modo apresurado y probablemente invertido, algo que se relaciona en efecto con una degradación que quizás apunte menos, al examinarla en detalle, hacia la vida amorosa que hacia cierta cuerda perdida, una crisis que concierne al objeto. O sea que la prevalencia que tiene el objeto no está solo en relación con la vida amorosa, aunque el amor cortés sea uno de los efectos que nos mostraría esta diferencia entre el mundo griego y el mundo posterior, en donde la sublimación del objeto se volvió muy importante. La pregunta que debemos formular es la de si un tal problema puede estar en el centro de la crisis mental de la que surge el freudismo. La nostalgia que se expresa en la idea de que los antiguos estaban más cerca de la tendencia de nosotros, quizá no quiera decir sino que, como todo sueño de una edad de oro, de un dorado, estamos reformulando las preguntas a nivel de la tendencia porque aún no sabemos cómo hacerlo en relación al objeto.
Ahora prestemos atención porque vienen las cuestiones. Él quedó impactado porque Freud tiene esta famosa cita al pie de página de que a los griegos les interesa más la tendencia que el objeto, y a partir de un determinado momento, después de distintas secuencias históricas, el objeto se vuelve muy importante. Pero es el camino que tiene Lacan para introducirnos en el problema, una vez más, del Das Ding y la sublimación, que son los dos temas que flotaron todo el tiempo la vez pasada en la intervención que hice. A nivel de la sublimación, el objeto es inseparable de las elaboraciones imaginarias, y muy especialmente de las culturales. No es que la colectividad simplemente las reconozca como objetos útiles. Encuentra en ellos el campo de distinción gracias al que puede, en cierto modo, engañarse sobre das Ding. Esto es clave. O sea que la sublimación no funciona solo por el reconocimiento social que le puede dar una determinada cultura, una determinada sociedad a determinados objetos, sino por, de esto hicimos mención la vez pasada, la posibilidad que tienen determinados objetos de colonizar ese lugar que llamamos das Ding y que Lacan ha decidido tomarlo como el lugar del goce. No es que la colectividad simplemente los reconozca, en cierto modo engañarse, dice, sobre das Ding, colonizar con sus formaciones imaginarias el campo del das Ding. O sea que hay una colonización del das Ding que es, digamos, la condición de posibilidad para que determinados sujetos sean sublimados. En este sentido se ejercen las sublimaciones colectivas, socialmente aceptadas. Pero, cuidado, no es que aparece un objeto cualquiera y socialmente se produce la aceptación, es que aparece un objeto que coloniza el das Ding y entonces sí aparece también el reconocimiento social. Ya es distinto a decir, bueno, tal objeto, lo cual el arte contemporáneo ha, como dije la vez pasada, complejizado muchísimas cuestiones. Ahora viene, la sociedad encuentra alguna felicidad en los espejismos que le proveen moralistas, artesanos, hacedores de vestidos o sombreros, los creadores de las formaciones imaginarias. Pero el mecanismo de la sublimación no debe buscarse simplemente en la sanción que la sociedad les aporta al contentarse con ellos. Debe buscarse en una función imaginaria, muy especialmente aquella para la cual nos servirá la simbolización del fantasma, entre paréntesis, ese tachado, los ans a minúscula, se cierra el paréntesis, que es la forma en la que se apoya el deseo del sujeto. Es decir, el tipo ha puesto, por primera vez aparece la fórmula del fantasma, tal como se escribe en el matema lacaniano, entre paréntesis, como un equivalente de la sublimación, como la estructura que puede colonizar el das Ding y que además, claro, ese A minúscula todavía sigue siendo parte de lo imaginario, está extraído del estadio del espejo en donde está la relación A', A minúscula, o está extraído del grafo del deseo, el sujeto dividido, los ans A. Pero eso Lacan después lo complica. Debe buscarse, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, y miren en la página 123 de mi edición, perdón de no tener la misma edición que tienen los demás, debe buscarse en una función imaginaria, muy especialmente aquella para la cual nos servirá la simbolización del fantasma, sujeto los ans A, que es la forma en que se apoya el deseo del sujeto. O sea que aquí se ha armado un lío importante. ¿Qué tipo de estructura es la que se organiza para que una sublimación sea efectiva? Coincide con la del fantasma, es decir, elevar el objeto a la dignidad de la cosa tiene una fórmula, que es la división del sujeto, los ans a minúscula. Hay un parentesco estructural entre el fantasma y la sublimación,
Porque ahora Lacan acaba de presentarnos la fórmula primera que tuvo él en la construcción del discurso analítico del fantasma como el verdadero apoyo del deseo del sujeto. En formas históricamente, socialmente específicas, los elementos A minúscula, elementos imaginarios del fantasma. Subrayo esto porque ustedes saben que después el A minúscula en la fórmula del fantasma no va a ser imaginario, ¿no? ¿En qué se va a transformar? Acá ya es el objeto A. En real. Pero hay un término... Sí, va por ahí. Pero si queremos captar uno de los giros subversivos de este asunto es cuando Lacan dice que él tomó el concepto de plus de goce de Marx, de la plusvalía. Esto ya acabo de producir una desviación abrupta de la lectura de este seminario, por eso está en el reverso del psicoanálisis del seminario 17. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Podemos establecer esta secuencia. Por un lado, el trabajo de este fantasma es lo que permite colonizar al Das Ding. Y el Das Ding es la cosa cuando lo real padece de significante, tal como dice Lacan en este seminario 7. Ahora, ya si el plus de goce fue tomado de la plusvalía, tenemos que entender que hay algo del plus de goce que ha pasado a la contabilidad. O sea, la plusvalía, ¿cómo era? No era el trabajo vivo. En la plusvalía, a través del trabajo abstracto, la fuerza de trabajo se transforma en una mercancía y se extrae en el intercambio un excedente que, como todos saben, según Marx, piensa que va al bolsillo del capitalista. Pero Lacan no retrocede y dice que el plus de goce fue tomado de la plusvalía. Quiere decir que él cree también que hay un excedente de goce que aquí no está formulado así. Mientras era esta fórmula del objeto imaginario y no era el plus de goce, las cosas estaban dentro de un determinado campo. Luego aparece el otro campo, que ya es un campo donde el objeto A es equivalente a un excedente que puede ser explotado y contabilizado también por el capitalismo. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene que la haya dicho que el plus de goce y la plusvalía, además no bromea, dice el Mehrwert en alemán, la plusvalía, es el Marx-Lust, un neologismo que inventa él para designar el plus de goce. Ahí ya el objeto A no es imaginario, es objeto real, transformado en plus. ¿A qué da lugar esto? A que se contabilice. Porque acá dice, perdón Jorge, que se apoya el deseo del sujeto y con esta vuelta es que deseo y goce, bueno, son como dos caras de una misma cosa. Se vuelve un problema porque, como dijo ahora recién Marjorie, es como si el objeto A pasara a la contabilidad. Nunca más sabremos, en el esquema de Marx, qué era el trabajo vivo. O sea, un trabajo sin generar ni excedente ni plusvalía. Bueno, sí, yo los domingos voy a echar al bosque por mi cuenta y nadie me paga nada, pero eso es un gusto que tengo. No es verdad. Pero bueno, pero quiero decir que el trabajo vivo ya no se puede localizar en ningún punto de la estructura, el plus de goce pasa a la contabilidad, y bueno, mis compañeros latinoamericanos de la izquierda lacaniana, y tal vez algunos colegas de la escuela eslovena, entonces piensan que en el análisis uno tendría que descubrir los imperativos de goce del capitalismo, porque verdaderamente si el objeto A es el equivalente de la plusvalía, uno tendría que también, si lleva a cabo la experiencia analítica,
entender de qué manera el capitalismo se aprovecha de tu manera de gozar. Tuve una discusión con algunos de ellos, que estimo muchísimo. David Pavón Cuellar tiene un texto que se llama 9 respuestas a Jorge Alemán, bueno, en fin. Lo celebro porque es la izquierda cañana. Yo, sin embargo, todavía prefiero guardarle una cierta especificidad a la práctica analítica y no tengo muy claro que la práctica analítica logre ser tan radical como ellos lo piensan. Ellos piensan de verdad que un análisis, llevado a las últimas consecuencias, tiene que desmontar lo que ha pasado con esta equivalencia entre la plusvalía y el plus de goce, que es el discurso capitalista. El discurso que Lacan llama el discurso capitalista es precisamente la manera en que Lacan explica cómo existe un movimiento circular que logra todo el tiempo permitir que... Ganar. ¿Cómo? Ganar. No perder. Ganar. Bueno, que ganar y perder aquí no sé si son las palabras apropiadas, pero miremos las propiedades que le asigna Lacan al discurso capitalista. Fuera de la castración, fuera de la imposibilidad, o sea, de la imposibilidad de relación sexual le importa nada, y con un acceso directo del sujeto al goce. Y el sujeto por fuera de la relación con la verdad. O sea que si reunimos todos los aspectos del discurso capitalista, es terrible, ¿no? ¿Para qué me habré operado de las cataratas que yo leía todo bien? Si leemos todo esto, es evidente que algunos hayan caído en la idea. Eso le pasó a los eslovenos, por un lado porque no tienen pacientes, me parece a mí, analizan objetos culturales, y también pasa en Latinoamérica, en donde se espera una renovación radical del marxismo y que la han encontrado en Lacan. Y según esta corriente, por ejemplo, la latinoamericana, de la que creo que hay varios colegas que están en este seminario que podrían perfectamente dar cuenta, en el psicoanálisis también se tendrían que poner en juego los imperativos de goce que llevan al sujeto a estar en esta circularidad donde el plus de goce y la plusvalía son equivalentes. Una exigencia que creo que le queda un poco grande al psicoanálisis, ¿no? ¿O no? Pero aquí Lacan todavía está en la sublimación sin pensar en el capitalismo, que no tiene sublimación posible. O sea, el capitalismo... No, perdón, Jorge, quería preguntar si acá Lacan está, digamos, bordeando la idea del objeto transicional de Winnicott también, o no necesariamente. Se podría hacer esa lectura del objeto transicional, pero fíjate que el objeto transicional no está en relación con el Das Ding, mientras aquí Lacan siempre tiene como condición primera que exista este lugar que él llama la cosa, que es un lugar que tiene que ser contorneado, y ese contorno es el que da las condiciones de posibilidad para la colonización, que es la expresión que él utiliza, la colonización del fantasma sobre el Das Ding. La presencia del Das Ding es la que constituiría como para nosotros la materia prima del goce. En este Lacan, esa materia prima es trabajada por el significante para poder volverla fantasma. En el Lacan posterior, esa misma materia prima es trabajada de tal manera que la vuelve plus de goce. Y ahí está la honestidad intelectual de Lacan, que dice, el término lo tomé de Marx. No sé si los lacanianos están interesados o no en esto, porque suelen decir la plusvalía le inspiró a Lacan el plus de gozar, pero no sé si están dispuestos a recorrer, al menos, aunque sea de forma aporética, sin tener respuestas muy claras, las implicaciones que tiene esto.
En formas históricamente, sigo leyendo ahora el seminario 7 y acabo de hacer un desvío tremendo a esto del plus de gozar porque no había más remedio. En formas históricamente, socialmente específicas, los elementos A, elementos imaginarios del fantasma, llegan a recubrir, a engañar al sujeto. Esto del engaño es importante, el señuelo, el engaño son las palabras con las que él todo el tiempo hace referencia al fantasma, en el punto mismo del Das Ding. Aquí haremos recaer la cuestión de la sublimación y por eso les hablaré la vez próxima del amor cortés en la Edad Media y precisamente del Minnesang, que es como, bueno, es una forma de amor también cortés cultivada en la literatura germánica. Bueno, pasemos a otro momento. ¿Cuál capítulo, Jorge? Ahora pasamos al objeto y la cosa. Dice al último del punto 1 del capítulo del objeto y la cosa, pues bien, después de esta pequeña digresión que la palabra operacional me surgió, porque él está preocupado por volver, como dije en mi intervención anterior, operacional el problema de la cosa, y sin recurrir a visiones tan dramáticas, ya no se osa decir escatológicas, considerando la materialización muy precisa de las cosas, retomaremos en el nivel en que tenemos efectivamente que ver con Das Ding, más exactamente cómo nos enfrentamos con ella en el dominio ético. Todavía nunca encontramos una ética que logre verdaderamente gobernar enteramente al psicoanálisis. En la lectura que hacemos todo el tiempo la ética es como una especie de cuestión que está determinando a la experiencia analítica pero que no la agota. Es algo semejante a lo que pasa con la política. Las exigencias de la realidad se presentan fácilmente, en efecto, bajo la forma de las exigencias que se llama de la sociedad. Freud no puede dejar de tomarlas en cuenta con la mayor seriedad, pero de inmediato hay que decir por qué sesgo particular la aborda, que le permite superar la pura y simple antinomia sociedad-individuo. Esto es muy importante, en la que el individuo está planteado desde el vamos como la sede eventual del desorden. Observemos de inmediato que es totalmente impensable en nuestra época hablar abstractamente de la sociedad. Es impensable históricamente y lo es también filosóficamente en la medida en que un señor llamado Hegel nos mostró la función moderna del Estado y la vinculación de toda una fenomenología del espíritu con esa necesidad que vuelve perfectamente coherente una legalidad. Bueno, acá empieza a organizar la preparación para volver a hacer entrar a Kant, pero antes de entrar a hacer a Kant dice, estamos aquí, en la página mía es 131, pues 133 para nosotros. 133 para algunos de ustedes, estamos aquí pues con Das Ding teniendo que enfrentarnos con ella, ya que solo quiero indicarles con el dedo qué sucede en la comunidad analítica. Los analistas están tan poseídos por ese campo de Das Ding que tanto responde a la necesidad de su experiencia, que la evolución de la teoría analítica está dominada actualmente por la existencia de la escuela llamada kleiniana. Estamos hablando del año 59, el mundo kleiniano era absolutamente hegemónico en el psicoanálisis, ¿eh? Un mundo verdaderamente desopilante y delirante que no entendemos cómo pudo haber tenido, y sobre todo viviendo el mundo anglosajón, esta influencia. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás que tuve la oportunidad de recibir a una paciente inglesa
que me contó que se había realizado ya varios años antes con una psicoanalista kleiniana y que gracias a ella se había curado una afonía cuando se descubrió que esa afonía procedía de tener el pene del padre atragantado en la garganta. Claro, que los analizantes tuvieran esta capacidad de soportar este estilo interpretativo, que es el de Melanie Klein, llama la atención frente al gran silencio elocuente de los lacanianos la mayoría de las veces en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero Melanie Klein tenía, o sea, era como el fuego. Lo que pasa es que era un fuego raro el de Melanie Klein porque a lo último se pasaba de la posición esquizoparanoide a la maníaco-depresiva y a lo último todo se sintetizaba y se pasaba de la envidia a los celos y entonces el fuego se iba apagando hasta formar, como pasa en el mundo anglo, una armonía, ¿no? En cambio, Lacan empieza frío y al final todo se vuelve el incendio. Es un poco... Y ahí se queda. Y ahí se queda. Claro. Y se murió. Y ahí seguimos. Pues bien, les ruego que reconsideren toda la articulación kleiniana con la clave que les brindo. La articulación kleiniana consiste en lo siguiente: el haber colocado en el lugar central del Dastín el cuerpo mítico de la madre. Lo resolvió así Melanie Klein. Dijo, quieren hablar de este goce primario de la madre. Cuestión que Lacan no termina de negar del todo, pero no lo hace coincidir, pero eso no quiere decir que, o sea, cuando Lacan toma una observación de los post-freudianos, siempre tiene una oscilación ambivalente, porque por un lado los critica, pero por otro lado respeta el orden clínico de la intervención. La tendencia agresiva, transgresiva, más primordial, las agresiones primitivas y las agresiones retaliativas se manifiestan en primer término en relación a él, al cuerpo de la madre. Hay que decir que Melanie Klein los bebés degüellan, cortan penes, arrancan pechos, olvídate. Pero por ahí es así. Todo lo que sobresale, ¿no? Sí, no, le dan, sí. Por otra parte, en el registro en el que tenemos que internarnos ahora acerca de qué es la noción de sublimación, en la economía freudiana, encontramos que la escuela kleiniana está llena de enseñanzas para nosotros. ¿Ven? Una de Cal y otra de Elena. Hay enseñanzas. A saber, Melanie Klein misma, o Ella Sharpe, una gran kleiniana, en la medida en que el que me causaba mucho gracia a mí era uno de Ana Segal, que contaba un análisis con una niña que estaba jugando con plastilina. Ana Segal estaba embarazada, la nena tira la plastilina al suelo y Ana Segal dice, acabas de matar al niño que llevo adentro. La verdad es que esto es más divertido de los lacanianos, ¿no? Pues, lo que pasa es que hay pacientes que son kleinianos y otros lacanianos, y eso no lo puede decidir uno. Está llena de enseñanzas para nosotros, saber Melanie Klein misma o Ella Sharpe, en la medida en que en este punto la sigue plenamente. Recientemente un autor norteamericano, que sin embargo para nada es kleiniano, escribió sobre la sublimación como principio de la creación en las bellas artes. Y acá viene el asunto que él le reconoce a Melanie Klein, y prestemos atención porque tiene su interés clínico. Les traeré los textos, si es que ustedes no los conocen ya, pero les digo de inmediato que la reducción de la noción de sublimación a un esfuerzo restitutivo del sujeto en relación al fantasma lesionado del cuerpo materno no es ciertamente la mejor solución del problema de la sublimación ni del problema topológico metapsicológico mismo. Sin embargo, hay allí una tentativa de abordar las relaciones del sujeto con algo primordial, su ligación con el objeto fundamental, el más arcaico, cuyo marco da mi campo operacionalmente definido de Dastin. Esto permite concebir las condiciones ofrecidas al florecimiento de lo que podría llamarse en este caso el mito kleiniano, pero también permite situarlo y restablecer en lo concerniente a la sublimación una función más amplia que aquella a la que se llega necesariamente si se siguen las categorías kleinianas. ¿Ven la ambivalencia de Lacan? Le gustó
la observación de que en la sublimación podría haber algo reparatorio de una lesión provocada al cuerpo de la madre. ¿Mm? Claro. O sea, nacer es dañar a la madre y hay que repararla. ¿Eh? ¿Cómo? No sé si alguien me dice algo. Es dañar a la madre. Es que nacer puede ser dañar a la madre, pero también es hacer la madre. Sí, no, estamos hablando de que Y darle un falo. a qué le da pero acá Lacan está hablando de algo muy primario, es esto de ser madre, está hablando en la misma secuencia en la que hablaría del Das Ding, está hablando de esto que él se permite reconocerle a Melanie Klein. Entonces dice a continuación, página 133 en mi tema, observen que no hay evaluación correcta posible de la sublimación en el arte si no pensamos en que toda producción de arte, especialmente de las bellas artes, está históricamente fechada. No se pinta en la época de Picasso como se pintaba en la época de Velázquez. Ya no se escribe una novela en 1930 como se escribía en la época de Stendhal. Este es un elemento absolutamente esencial que por el momento no tenemos que connotar en el registro de lo colectivo o de lo individual. Coloquémoslo en el registro de lo cultural. ¿Qué es lo que la sociedad puede encontrar verdaderamente satisfactorio ahí? Esto es lo que nosotros ahora cuestionamos. Aquí reside el problema de la sublimación en tanto creadora de cierto número de formas, entre las cuales el arte no es la única, y se tratará para nosotros de un arte en particular, el arte literario tan próximo para nosotros al dominio ético, pues esa sublimación en tanto creadora de dichos valores socialmente reconocidos debe ser juzgada en función del problema ético. Para volver a centrar las cosas en el plano ético, lo mejor que se puede hacer es referirse a lo que dio en este dominio una expresión pivote, por paradójica ya sea, a saber, a la perspectiva kantiana. Empezamos con el tema de Kant. Bueno, voy a ahorrar este pasaje, pero es el famoso pasaje de la crítica de razón práctica, donde a un tipo, hay una mujer hermosa en la habitación de al lado, si va a esa habitación lo matan. Y Kant reflexiona que nadie se haría matar. Y acá Lacan contesta que sí, que va, ¿no? Jorge, ¿por qué crees que aquí pone el arte literario como lo más cercano a la ética? Bueno, en función del problema ético, dice. Porque apela a la escritura, ¿no? Porque con la escritura se puede verdaderamente estar más próximo a la cuestión del real que padece de significante, ¿no? O sea, entre la escritura y la cosa, claro, el paleolítico, ¿qué es? Marcas en las cavernas, ¿no? ¿Y qué son? Escrituras. No son en principio figuras representativas, aunque se haya demostrado que la casa, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno. Lo dice aquí, ¿no? En tanto creadora de dichos valores socialmente reconocidos. Sí. Dice en la página 135, de este modo acabo de relacionar dos casos que Kant no considera dos formas de la transgresión, más allá de los límites normalmente designados al principio de placer, frente al principio de realidad considerado como criterio, a saber, la sublimación excesiva del objeto y lo que se llama comúnmente la perversión. Ambas, sublimación y perversión, son cierta relación del deseo que atrae nuestra atención hacia la posibilidad de formular, bajo la forma de un punto de interrogación, otro criterio de la misma moralidad frente al principio de realidad.
Entonces, ¿Puedes volverlo a leer? ¿eh? ¿Puedes volverlo a leer? No, Es vamos a seguir. 137 para las otras ediciones. Pero en el mío dice, agrega el principio de realidad. Sí, está bien. Dice la sublimación que se llama. No, es que esto se está haciendo más largo de lo que yo había previsto, entonces voy a ir. Quiero un ejemplo práctico en el que se encuentra Lacan. Sigo siempre en el campo sublimación das Ding, ¿eh? Deben ustedes distinguir rigurosamente el sentido de lo que se llama un objeto en el análisis de lo que se llama un objeto como fundamento de una colección. Esto de la colección, en general, suelen ser los hombres, los coleccionistas. En el análisis, el objeto es un punto de fijación imaginario que brinda, cualquiera sea el registro del juego, satisfacción a una pulsión. El objeto de colección es algo muy diferente. Lacan era coleccionista. Tenía el famoso cuadro El origen del mundo, tapado por esta anécdota es muy célebre, por una cortinita donde él abría y se veía el sexo de la mujer de una manera bastante imponente, podemos decir, ¿no? ¿Bastante? Imponente. Ah, había entendido sí. impotente. No. Bueno, Se dejaba impotente. si podía suscitar eso, no sé, no. Y Freud. ¿Eh? Freud también es un gran coleccionista. Y Freud también, que le dice, en el análisis el objeto es un punto de vista, dice, el objeto de colección es algo muy diferente y se los mostraré con este ejemplo, pues donde la colección está reducida a su forma más rudimentaria, pues se imagina que una colección está constituida por una diversidad de agrupaciones. Esto no es forzosamente así. Él hace referencia antes a que Freud era coleccionista y que de él se dice que también es coleccionista. Pero a mí me gusta mucho este ejemplo de sublimación que paso ahora a leerlos y que en mi lectura está en la página 140. Durante la gran época de penitencia que atravesó nuestro país durante la era de Petén, o sea, de la ocupación alemana, en la época de trabajo, familia, patria, o sea, el fascismo, y el cinto, es decir, la represión, fui a visitar a Saint-Paul-de-Vence a mi amigo Jacques Prévert. ¿Quién conoce el poema famoso que nos hacían recitar en el colegio? Il a mis le lait dans la tasse du café, il a mis le sucre dans le café au lait. Alguien en el colegio, en mi colegio nos hacían recitar ese poema de Jacques Prévert. Bueno, era bellísimo ese poema. ¿De qué canción famosísima francesa es el autor Jacques Prévert? Cantada en todo el mundo, en todas las lenguas. Aunque lo que recuerdo ahora es cuando escribe ese poema que va al mercado a comprarle flores a su amor. ¿A eso te referís? No. Ahora estamos hablando del tema musical, ¿no? Que es mundialmente conocido y grabado por todo el mundo. No te Versionado. Sí, Le Feuille Morte, na ni na na. Hasta Bob Dylan lo canta. Lo canta Sinatra, lo canta Yves Montand en Francia. Bueno. Fue a ver a su amigo Jacques Prévert. Vi allí, no sé por qué el recuerdo volvió a mi memoria, una colección de cajas de fósforos. Esto no es ya tan habitual ahora que todo el mundo tiene mecheros, pero en aquel entonces cajas de cerillas, se diría aquí en España. Colección de fósforos. Era una colección que se podría lograr fácilmente en esa época. Inclusive era probablemente todo lo que se podía coleccionar. Era una época dura, escasa. Pero las cajas de fósforos se presentaban de este modo. Eran todas iguales y estaban dispuestas de una manera extremadamente agradable, que consistía en que, estando arrimada cada una a la otra por un ligero desplazamiento del cajón interior, se ponían en fila unas con otras, formando una especie de banda coherente que recorría el reborde de la chimenea, montaba sobre la pared
enfrentaba las molduras y volvía a descender a lo largo de una puerta. No digo que esto continuaba así hasta el infinito, pero desde el punto de vista ornamental era excesivamente satisfactorio. Es decir, que a él le producía sin duda satisfacción ver esto que había hecho prever con su colección de cajitas de fósforos. No creo, sin embargo, que esto fuese lo principal y lo sustancial de lo que tenía de sorprender esta colección y de la satisfacción que podía experimentar en ella quien era su responsable. Creo que el shock, el shock siempre es un problema en el arte, si una obra tiene que producir shock o no. Creo que el shock, la novedad, el efecto logrado por esa agrupación de cajas de fósforos vacías, ese punto es esencial, era hacer surgir lo siguiente, en lo que nos detenemos demasiado poco quizá. Una caja de fósforos no es simplemente un objeto, sino que puede, bajo la forma en la que estaba propuesta su multiplicidad, acá hay una palabra alemana que tengo dudas, verdaderamente impotente, ser una cosa. O sea que Lacan llegó a atisbar a través de esta colección de cajas de fósforos agrupadas de esta manera, en donde él tuvo la experiencia casi del infinito y donde sintió una satisfacción, su multiplicidad, dice él, verdaderamente imponente, ser, y lo dice con mayúscula, una cosa. O sea, entendió que era la sublimación del Dasdim viendo la colección de Prévert de cajas de fósforos. Dicho de otro modo, este arreglo manifestaba que una caja de fósforos no es simplemente algo que tiene cierto tipo de uso, la había arrancado de su valor de uso, como hubiéramos dicho en términos marxistas. Estaba ahí no para ser usada para encender cerillas. No es simplemente algo que tiene cierto uso, que ni siquiera es un tipo en sentido platónico. La caja de fósforos es abstracta. La caja de fósforos por sí sola es una cosa con su coherencia de ser. El carácter completamente gratuito, proliferante y excesivo, casi absurdo de esta colección, apuntaba de hecho a su cosidad de caja de fósforos. Claro, su cosidad en el sentido de que el Dasdim impregnaba la caja de fósforos. El coleccionista encontraba de este modo su razón en esta manera de captación que recaía menos sobre la caja de fósforos que sobre esa cosa que subsiste en una caja de fósforos. O sea que eso es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. aquí se ve, esto perfectamente ilustra precisamente esto, ¿no? De lo que es elevar el objeto a la dignidad de la cosa, porque él lo vio, es decir, estas cajitas no tienen un valor de uso, están agrupadas, hay una satisfacción y de golpe, evidentemente, hay una cosidad que las afecta. Pero sin embargo, lo que está narrando ahí Lacan, no de alguna manera lo que le impacta es cuando ya hay un significante, que él habla, ¿no?, de que de significante infinito que le sugiere esa forma en que está colocado, es decir, de alguna manera está contradiciéndose en eso, ¿no? Es decir, el significante lo que hace... Es que son las dos cosas, gracias a eso está el contorno de la cosa. O sea que para él no se oponen, porque para él la cosa, como lo dice en varias partes de este seminario, es lo real que padece de significante, es decir, sin el significante tampoco la podríamos aislar como tal, ¿no? De hecho la cosa es un vacío, pero solo puede ser un vacío porque es un significante, si no sería una especie... Pero la eleva justamente cuando se aplica ese significante de infinito, no sé cuánto. Sí. Y acá viene una parte un poco más enigmática que tiene que ver con su propia experiencia de la caja de fósforos, de la colección de Jacques Prévert, que hágase lo que se haga, esto no se encuentra indiferentemente en cualquier objeto. Pues si ustedes reflexionan en ello, la caja de fósforos se les presenta como una forma vagabunda de lo que tiene para nosotros tanta importancia,
que puede a veces adquirir un sentido moral y que se llama el cajón. Aquí ese cajón liberado y ya no capturado en su amplitud ventral cómoda, se presentaba en un poder copulatorio que la imagen diseñada por la composición prevertiana estaría destinada a ser presente ante nuestros ojos. Bueno, esto ya confina un poco con la alucinación, pero sin alguna, ¿no? Estaba la acosidad, el poder copulatorio, un cajón vio. Pues bien, este pequeño apólogo de la revelación de la cosa con mayúscula, más allá del objeto, nos muestra una de las formas, la más inocente de la sublimación. Quizá pueden ver asomar ahí en qué, Dios mío, la sociedad puede satisfacerse con ella. Si es una satisfacción, al menos en este caso, es una satisfacción que no le pide nada a nadie. Así termina el capítulo, y es muy sorprendente esto, ¿no? Una satisfacción que no le pide nada a nadie. Volvamos a pensar un poco en lo que sucedió después entre el plus de gozar como plusvalía, ¿no? Es decir, aquí hay una satisfacción y no sabemos bien, lo podemos de algún modo conjeturar, porque Lacan finaliza la lectura de la locución de este capítulo con esta experiencia en la casa de Prévert. Habla de una experiencia de satisfacción y dice, si es una satisfacción, al menos en este caso, es una satisfacción que no le pide nada a nadie. Eso concuerda un poco con su definición de arte, que es eso que no sirve para nada. Bueno, es como por momentos también define al goce, pero no le pide nada a nadie, porque claro, la obra de arte tiene mucho impacto en el mercado. Aquí estamos hablando de una colección. Claro, acá estamos hablando de algo que se encontró, que él lo iba a buscar y que se encontró en la casa de este poeta y que no le pide nada a nadie. Y ahí vuelvo una vez más a esta cosa que le sucede a él cuando en cambio lee este objeto arte. Él ya tiene configurada la idea de que a la cosa la coloniza el significante, el sujeto y el A minúscula. Es decir, si no la cosa sería un idealismo en bruto, como una especie de magma primordial. No, es una cosa que hay que contornear. Por ejemplo, el efecto que él ve en la obra de Prévert, por eso me pareció interesante leerlo aquí, es la acosidad que él le ve al poder copulatorio, dice él, que tiene esas cajitas que no tienen ningún valor de uso, pero que están ordenadas de tal manera que de algún modo provocan para él la satisfacción de un efecto de contorno. Es como si hubiera visto, utilizando un poco una imagen de años después, el recorrido de la pulsión alrededor del vacío, ¿no? Como si hubiera visto el momento en donde la pulsión rodea el vacío y vuelve a su fuente y se produce el efecto de satisfacción, ¿no? La satisfacción no está en la meta, sino en el retorno a la propia fuente en la zona erógena, ¿no? Ahora, claro, cuando añade enigmáticamente el final, que no le pide nada a nadie, hay una cierta gratuidad que habría que ver si el concepto de plus de gozar, ¿no? Ya como algo que, dado que Lacan le ha puesto tanto énfasis en los momentos históricos, porque esto comenzó con que los griegos alababan la tendencia y no el objeto. Luego hay todo un periodo donde está el amor cortés, las literaturas románticas y las distintas divinizaciones de los objetos en las distintas religiones después de Grecia. Y luego está la historia del arte, y luego está los sombreros, los modistas, o sea, las diversas formas de señuelo que captan y generan la satisfacción. Por ejemplo, Lacan estaba convencido, y yo discutiría ese convencimiento, pero en el seminario 11, los que estuvieron conmigo en el seminario 11, es que recordarán que estuvimos 19 años leyéndolo aquí, Lacan hablaba del papel civilizatorio del arte.
O sea, estaba convencido de que el hecho de que la obra de arte hiciera deponer a la pulsión escópica tenía un alto grado civilizatorio. De hecho, cuando dices que es una satisfacción que no le pide nada a nadie, sí pide ser visto, ¿no? Cuando tú ves eso ahí, no puedes dejar de mirarlo. Sí, pero, digamos, pero no te pide, ¿cómo diríamos? Todavía no ha llegado el momento, supongamos, cuando él dice, esto es una especulación, cuando él dice que el arte es civilizatorio, es porque él no está pensando todavía en la gente mirando el TikTok. O sea, no está pensando en el capitalismo escópico que rige las vidas de las personas. Es decir, no está pensando en que te va a solicitar eso tu adicción, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema de que se está discutiendo ahora? ¿Por qué no le puedes dejar a un niño ni 5 minutos un juguete de estos? Puedes como dejarle heroína. O sea, porque sí le va a pedir. Porque en cuanto entre en contacto con eso, va a ser requerido. Y no esta serie española me recomendó Estela, Pubertad. Bueno, se puede discutir esa serie en distintos ángulos, pero un poco va en eso, ¿no? Niños que sin haber llegado a la adolescencia, siendo pobres, ya ven pornografía. ¿Qué es en la cabeza de un niño? Yo ni me lo puedo representar. ¿Qué puede ser en la cabeza del niño que las relaciones sean las sexuales como la pornografía las muestra? Entonces, ahí sí se pide algo de alguien, porque ahí el poder civilizatorio que tenía la pulsión escópica con la obra de arte ha quedado intervenido. ¿Hay pulsión escópica ahí? Sí, por supuesto, pero en unas condiciones en donde verdaderamente los imperativos de goce funcionan de tal manera que se colapsa el poder civilizatorio. Por el contrario, no sabemos si con eso no se va a terminar matando todo el mundo. Jorge, perdón, cuando hablabas ahí del poder civilizatorio, es un poquitito esto que de alguna manera en lo digital, ya que lo traías, se encuentra absolutamente desregulado, no hay regulación de un significante, de un discurso que pueda poner un límite o un freno a eso. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Mariano, porque fíjate que ahora, por ejemplo, no sé cómo será en Argentina, acá hay distintas asociaciones de padres, de colegios, sí, claro, ciudades que se ponen de acuerdo de no darle a los niños a una determinada edad los móviles, ¿no? Exacto. Pero cuando ya pasan de esa edad, hay un programa muy famoso acá que se llama Revuelta, donde pasan los ídolos del rap, por ejemplo varios argentinos, pasó Trueno, Dylan, y él les hace a lo último un examen de cuántas horas están con el móvil, con el teléfono, y ninguno baja de las 10 horas diarias. Los famosos, sí, Estamos me ha tocado atender gente chicos, digamos, que están entre 7 horas y media y 8 horas y media, sí, claro, constantes con TikTok, digamos, sí. O sea que esa cualidad de no pedir nada a cambio sería fundamental para que operase el cortocircuito de la civilización. Bueno, eso es como lo entendí que ese final le sobrevino a él, estaba emocionado, estaba recordando la ocupación alemana en París, su visita nada menos que a Jacques Prévert, que es como decir en Francia, decir, no sé, nombrar aquí a, no sé, el poeta, a García Lorca, a Machado, claro. Es decir, Prévert fue un poeta verdaderamente popular, porque el poema Il a mis les, o sea, creo que se llama Le Déjeuner el poema, ¿no? Les recomiendo. Él está emocionado y de golpe se encuentra con esto y ve que es una satisfacción que no le pide nada a nadie. A mí me hizo pensar en esta problemática que se le viene después al tipo cuando admite que
el concepto de plusvalía ha intervenido el de plus de gozar. Bueno, y ahí lo está limitando al objeto colección, o sea, porque lo está diferenciando, ¿no?, del objeto obra de arte, ¿no? Cuando lo empiezas a leer dice, el objeto o sea, el coleccionista tiene otro estatuto, ¿no? Exacto, el coleccionista ya no existe, creo. El TikTok va a una velocidad... Perdón, y en Australia, que han prohibido a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, y que hay todo un debate respecto de los derechos digitales y cómo eso de alguna manera... Aquí también, es decir, en todas partes, aquí hay montones de comunidades que se están poniendo de acuerdo para que un menor de 16 años no pueda tener redes sociales. En contra de Ahora, el problema ahí es entre la izquierda y la ultraderecha. O la izquierda toma una dimensión un poco más autoritaria al respecto, o esto es un regalo a la ultraderecha, porque, por ejemplo, ahora hay un derrumbe de este gobierno en España. Bueno, no me voy a meter con eso, está bien. Este mejor no es el tema para tratar aquí. Pero quiero decir que al final el problema de la política actual es que tal vez se le está entregando el límite a todos los verdaderos transgresores. O sea, estamos en un mundo en donde a cada rato el límite falla, y además con consecuencias horribles, catastróficas, qué sé yo. Pero el resultado de eso es otorgarle el funcionamiento del mundo a los perversos, o a los canallas, o a los locos. Entonces es un momento trágico, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina encima no solo tenemos ya la vergüenza de tener el energúmeno que hay, sino que hay un evangelista que ya cualquiera... Yo creo que me voy a plantear lo de ser presidente, porque después de todo... Te votamos, Jorge, te votamos. Sí, gracias. Jorge, aquí hay una pregunta de Inma Nieto que va en el tren y no la puede hacer, pero la escribe en el chat y me parece interesante. Ella pregunta si la satisfacción del coleccionista de arte es una sublimación. Es buena la pregunta. Ahora, yo no puedo responder esa pregunta actualmente porque no tengo en mi información lo que era un coleccionista en el sentido clásico. Ahora yo no conozco millonario, por analfabeto que sea, que no tenga una gran colección. En la época fui agregado cultural y tuve que conocer a millonarios con colecciones porque les tenías que pedir cuadros prestados para las exposiciones. Descubrí que un signo de distinción que mostraba que habías pasado a otro nivel es que tenías en tu casa unos cuantos originales y varios del mismo autor. ¿Quién de ustedes tiene originales? Yo creo que no conocía. ¿Eh? En originales, yo tengo originales. ¿Pero original de qué? Yo tengo originales, yo tengo de Santoro, del pintor argentino Daniel Santoro. Ah, yo tengo de Policelo, por ejemplo. Bueno, ya Policelo Tengo son... varios, no de Picasso. Ya, bueno, pero originales. Yo he visto en las casas colgados, en la casa de Miller en su día, lo primero que me sorprendió en la consulta eran 2 cuadros de Picasso. O sea, eso ya tener... Eso Miller es Miller. Bueno, pero te digo, y ese no era un coleccionista, eran 2 regalos. Un coleccionista tiene una sala, y entonces la pregunta de Inma hay que inscribirla así, que es un rasgo distintivo. Están las burguesías adineradas, pero las burguesías adineradas en algún momento sueñan con parecerse a lo que Lacan evocó de las preciosas en este seminario. Las preciosas eran un grupo de mujeres que se distinguían por no solamente ser aristócratas, sino por cultivarse filosóficamente, poéticamente, es decir, un mundo de mujeres muy cultivadas, muy bellas, y que pertenecían, por supuesto, a la aristocracia. Bueno, el burgués de ahora, que no tiene estas condiciones y en general rara vez tiene formación intelectual,
Lo que sí tiene es colecciones de arte. Como en los bancos, es imposible entrar en un banco y no ver cuadros colgados. Perdón, pero yo no entiendo por qué eso es una sublimación. Si lo pagas con dinero, tienes dinero, lo compras, si lo tienes. No, pero supongamos que alguien quiere, supongamos que como conocí yo conocí a un gran coleccionista argentino, yo conocí a un gran coleccionista que tenía prácticamente toda la obra de Berni, que es un pintor argentino importante. Bueno, él era un hombre muy meticulosamente aplicado a tener siempre los Berni, y los sabía apreciar, y no era una pose, le gustaba, no es que era acumulativo solamente el tema, él los tenía. Pero el problema, a la pregunta de Inma, es que actualmente un coleccionista es algo tan determinado por la clase que... Jorge, ¿me permitís una consulta? Por ahí parezca tonta, pero a mí me parece que porque Lacan va a visitar al poeta. Acá las compañeras decían un afamado poeta francés. Pero lo que eleva al objeto, a la dignidad de la cosa, no es la obra del poeta, sino la coseidad de la cajita de fósforos. O sea, me parece que no tiene que ver con la colección las obras de arte no son cosas. Bueno, no sé si son cosas. No, pero en este caso tienes razón. En este caso, Lacan no ve una obra de arte exactamente. Lo que ve es la colección lo que ve es como el tipo se las ingenió para una cosa muy barata, que era algo que las cajas de cerillas a todo el mundo se les terminaban. Había organizado en su casa algo en donde estaba esa coseidad presente. No vio una colección de obras de arte. El que era un coleccionista era Lacan, que se iba a China y se traía un objeto chino y traía... Es decir, le gustaba tener cosas caras y obras de arte en su casa. Pero bueno, yo volví a la pregunta de Inma si había sublimación en algo en donde el tipo invierte y blanquea dinero comprando cuadros. Es muy difícil decir que ahí hay sublimación. Es una buena inversión. Además, el galerista le explica que ese pintor va a quedar muy bien cotizado. Y resulta un pintor, es el gran drama actual, que se ponen de acuerdo los marchands, los galeristas y los críticos y te transforman a cualquiera de nosotros en un artista contemporáneo que... Yo este fin de semana conocí a un coleccionista de arte, curiosamente, que coleccionaba fotografía... Habla alto, así te escuchan, ¿eh? Que decía que este fin de semana conocí a un coleccionista de arte que coleccionaba fotografía que llevaba clásica, era fundamentalmente de principios del siglo XX, y lo curioso, él decía que no tenía mucho dinero y no tenía una gran casa, entonces gran parte de la colección que tenía no la tenía expuesta, estaba guardada. Pero lo curioso era que la mayor parte de las fotografías eran retratos. Entonces, retratos. Entonces, ahí quizás sí es este tipo de coleccionista un poco obsesionado, ¿no?, con ciertas cosas que busca. Ese sí es un coleccionista que no se puede decir que sea del mercado. Ahí sí se puede hablar de una actividad sublimatoria. A mí ahora en Buenos Aires vino un tipo a sacarme unas fotos, que las he colgado por ahí, y que me dijo que quería retratar la melancolía, no sé por qué se le ocurrió mi cara, y bueno, ahí está. No estoy precisamente beneficiado en las fotos, pero admito que algo de lo que es la melancolía lo captó, sí. No se puede generalizar, creo que pensaba en el libro de Bachmann, el coleccionista de la obra de arte, cuando uno se transforma también en un objeto más de toda esa colección. Bueno, yo voy bastante a remates, ¿no?, de obras de arte, bueno, y dice uno, bueno, lo que pasa es que ahora son los ricos los que compran medio pelo. Pensaba en esto, me acaban de decir esto, un galerista, ¿no?, y esto que decís vos, claramente. Pero se puede generalizar y hacer una pregunta, así como decir, ¿es el coleccionista, es un mar o no es un mar? No habría que ver cada caso en particular.
Sí, por supuesto, siempre habrá que ver en cada caso, pero también conocemos que el estatuto actual del arte, sobre todo en España, donde hay un arte en el mercado mundial, o sea, Argentina no tiene artistas que tengan una inscripción, esto con todo el amor del mundo, porque yo considero a Santoro uno de los grandes pintores contemporáneos, pero Argentina no está en el mercado mundial. Pero imagínate que acá pueden vender de golpe, no sé, un coleccionista en apuros vende un Dalí, o vende un Picasso, o vende un Joan Miró. O un Barceló. O un Barceló. O un Barceló, que es más contemporáneo. ¿Y cuánto puede valer un Miquel Barceló? Ahora ya bastante. ¿Cuánto? Bastante. ¿Pero cuánto? Digamos una cifra. Depende, ¿no? No, depende. Pues varios millones de euros. 4 millones de euros. Yo lo conocí a Barceló. ¿No lo conociste? Lo conocí personalmente. Bueno, 4 millones de euros un cuadro, ¿eh? Cuadro chiquito debe valer eso. Jorge, una pregunta, porque cuando estaba leyendo la parte de la experiencia que tiene Lacan en la casa del poeta con ese objeto de los fósforos, las cajas de fósforos, no sé, me lo estoy intentando traer a mi terreno para entenderlo y se me venía a la cabeza y quiero que me diga si me equivoco, me corrija. Me recordaba un poco al fetichismo de la mercancía que dice Marx, no sé si es similar o va por ahí. Gracias. Es para hacer un trabajo, es decir, Marx habla de, como tú sabes muy bien, de la sutileza metafísica y de la fantasmagoría de la mercancía, son expresiones del capital. O sea, la mercancía no son los objetos que están en los escaparates. Hay un misterio en la mercancía que es cómo están ocultas las relaciones sociales de producción que dieron lugar a la mercancía. Bueno, ahí tú podrías hacer un trabajo. También hay otra cosa en este apólogo, por eso la quise leer. La presión que él siente bajo la ocupación alemana, él dice, Dios, patria, familia y cinto, ¿no? Él va a ver a un gran poeta que es de izquierda, Prévert, y yo considero que no hay que dejar de lado también el aspecto de liberación, para decirlo de algún modo, o de alivio, como ustedes quieran, que sintió Lacan cuando vio esas cajas de fósforos desplazarse hacia el infinito, porque él va en un momento en donde Francia está ocupada. Y es verdad que, bueno, en la Francia ocupada todavía podrías ir a visitar a Prévert, pero por ejemplo Lacan, que era un hombre de derechas, sin embargo, se negó a dar seminarios durante la ocupación. Lacan comenzó su trabajo después de la ocupación. Y creo que en el apólogo está contenido esta idea, porque él dice, la época de Petén, y dice patria, Dios, patria, familia y cinto. Jorge, una pregunta. Es como si, porque a Lacan lo satisface, no sé, lo emociona, lo ve ahí, pero lo que ve es lo que enseña, lo que se muestra, lo que muestra el trabajo de la pulsión del poeta, digamos, en el encierro o en la Francia ocupada, hizo algo con las cajitas de fósforos. Hizo eso. Sí, indudablemente ahí está el problema que le interesaba a Heidegger en un texto de él bellísimo que se llama El origen de la obra de arte, que es qué tipo de comunión hay entre la obra de arte y el que la está en ese momento experimentando, ¿no? Porque Heidegger dice que la obra de arte no es la experiencia de la belleza ni la belleza, sino algo que pone en obra la verdad. Él analiza un cuadro famoso de Van Gogh que se le atribuye a los zapatos de una campesina. Algunos han discutido que no son los zapatos de una campesina, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay un efecto de verdad. Eso es lo que me pareció interesante del texto de Heidegger, y creo que Lacan
lo podría suscribir, porque la experiencia que él ve en esas cajitas de fósforos es como algo verdadero, ¿no? Sí, Freud también, creo que es en El malestar en la cultura, dice que el arte tiene un efecto verdadero, de verdad. Sí, no, evidentemente ahí hay una relación con el arte y la verdad que es la que se ha puesto en tela de juicio con el aluvión del arte contemporáneo, donde uno no sabe muy bien, o sea, Lacan siente esto y no necesita leer un catálogo para entender cuál es el propósito de esas cajitas de fósforos vinculadas de ese modo. Ahora, hay muchos artistas que como no me hagan leer previamente el catálogo, 2 entrevistas y un análisis de los críticos, no sé qué es lo que tengo que mirar. Sí, nos pasa a todos, sí. Es decir, que tiene que precederlo todo un andamiaje cultural para explicar que no deposito la mirada así con una sensación de verdad como la que tuvo este tipo, que entra y ve eso y lo experimenta de un modo, no es que prever le explica, mira, he querido hacer con esto una cadena, no hay ninguna acá no se recuerda ninguna explicación, él lo va a visitar y se encuentra él con eso. Bueno, es poesía visual, se llama. Claro. Se llama poesía visual. Sí. Bueno, de hecho dice, desde el punto de vista ornamental, era excesivamente satisfactorio. O sea, es que no era una cosa ornamental, no era colocarlas en ordencito. Sí. Iba mucho más allá. ¿No estaban alrededor de la chimenea? Estaban en la chimenea. Fósforos alrededor de la chimenea. Pero vacías, ¿no? Las cajas. Sí, pero eso tampoco se puede pasar. Pero yo creo por que hay el No, sí. Y luego enfrentaba... En medio de y después, el cinturón y la guerra y todo. Sí, además que la cajita bajaba, me parece. Es como, te voy a tocar alrededor del horror de la guerra. Bueno, claro, es bordear el riesgo también, ¿no? El agujero que decíamos, el agujero que decíamos el otro yo día. creo que sí que es el agujero. Es el Jorge, bordear. una pregunta respecto de la colección. Recuerdo el filme que es en el deseo de su interpretación, donde toma la película Las reglas del juego de Renoir y el coleccionista de cajas de música, donde él conecta la falta con la pulsión, donde él se sonroja cuando exhibe su colección de cajas de música. Me parece que él lo toma ahí en el seminario 6. Vale, no recuerdo ese pasaje lo suficiente como para poder decirte algo. Él marca la división del sujeto, el seminario 6, ¿no? Se sonroja cuando esa colección de cajas, tomando un poco... Muy bien. No, yo no recuerdo exactamente la referencia. Recuerdo perfectamente Las reglas del juego de Jean Renoir, que es una película extraordinaria. Y él lo tomó, ahí creo que es en el 6, para justamente ver la división entre deseo y pulsión, cuando él se sonroja y exhibe su colección. En ese punto de mostrar su intimidad, esta escisión entre, creo que era así, es ahí entre la... Es esa escena donde donde conecta la falta y la pulsión, creo que es ahí, la escena de la caja de música. Yo quería preguntar a propósito. Una pregunta, Jorge, bueno, la verdad, quería comentar 2 elementos, no sé si se le puede llamar pregunta. Digamos, del seminario anterior de la semana pasada, la verdad me quedé capturado, me quedó para mí muy subrayado el pasaje del significante a Dani, ¿no? Del registro simbólico al imaginario. Y entonces, por un efecto que me empezó, digamos, a intrigar, me fui al seminario de Jacques Alain Miller, el ultimísimo Lacan. En la última cita del seminario, ahí cita un dicho de Lacan, el 8 de mayo del 78, dice Miller, donde dice que se puede decir legítimamente
de las cosas que saben comportarse, ¿no? Esto me resultó sumamente enigmático, por si me podías comentar algo. Este es uno de los elementos. ¿De que las cosas saben comportarse? Sí, eso dice Miller en el ultimísimo Lacan, en la última clase. ¿Y qué es lo enigmático? Esta referencia a que se comportan, se saben comportar. Bueno, a ver, yo me siento en la silla y se comporta como una silla. Si la silla se rompe y me caigo, esta discusión la tuve con la jueza, que al final me condenó, porque me preguntó por qué yo no le había preguntado al señor que me había vendido esa casucha de 20 metros, todos los papeles de cómo estaba hecho. Y yo le dije, por el mismo motivo que entro al restaurante, pido la comida y no pido un análisis químico de la comida. Y en este momento estoy sentado acá en el banquillo y no he pedido cómo está hecha la estructura. Es decir, hay una confianza, ¿no? Que a veces se rompe porque sí me he sentado en sillas que se caen. Pero no sé si tiene que ver con esto la agudísima observación de Lacan, ¿no? De que las cosas saben comportarse. La verdad que no lo sé. Pero bueno, lo seguiré indagando y lo comenté. Después, en segundo lugar, hay una cuestión que mencionaste, no solo en la sesión pasada, ¿no? En relación a la izquierda freudiana. Y yo me preguntaba, ¿qué es la izquierda freudiana? ¿Es acaso la dignidad, digamos, de la diáspora judía en Estados Unidos? Es decir, Erich Fromm y Fennikel, ¿no? Adorno, en parte Walter Benjamin. En realidad la escuela de Frankfurt, que muchos se exiliaron a Estados Unidos, adopta a Freud como una perspectiva para pensar el problema de la Shoah y el problema de la guerra. Marcuse. Es decir, hay una Rosicner en Argentina, es decir, hay un sector del marxismo al que no le resulta ya suficiente la teoría económica o el materialismo fundado especialmente en la gran sobredeterminación de la economía, y va Freud. El propio Althusser en Francia. Claro, pero la pregunta mía, a lo mejor corta y hasta sincrética, apuntaba al psicoanálisis, ¿no? Izquierda freudiana. Y pensaba en Estados Unidos, ¿no? Los únicos que más o menos organizaron una disidencia al macartismo, al surgimiento del FBI, fueron Otto Fennikel y Erich Fromm, ¿no? Es decir, sí. Y no supe ubicar bien si cuando decías izquierda freudiana ni se me ocurrió pensar en Adorno y demás, ¿no? Los amigos en relación a Walter Benjamin, que sí llegaron a Estados Unidos, Horkheimer, ¿no? Y el otro era Adorno, me parece. Sí, Adorno. Y en el psicoanálisis, ¿a dónde se puede localizar la izquierda freudiana? Y bueno, no, Hitler, decidieron los austríacos ponerlo a Jung, que era el que Hitler hubiera aceptado, y siguieron, Asociación Psicoanalítica. ¿La izquierda freudiana? No, al revés, quiero decirte que en el psicoanálisis no hubo izquierda, porque el psicoanálisis se adaptó a los regímenes que había. Se adaptaron al nacionalsocialismo en la figura de Jung, desalojando al judío, que era Freud. Con todo el respeto por los psicoanalistas, pero en Argentina hubo psicoanálisis durante la dictadura de Videla, ¿no? Sí. De manera discreta, con las condiciones que hacían al caso, pero
la IPA siguió funcionando y el campus freudiano prácticamente se inauguró allí. Perdón, ¿qué dijiste de la biela? De la biela nada, pero esto será un tema telepático, es un bar al que suelo ir, pero no... Videla, dije. Ah, Videla. No, quise decir que el psicoanálisis está convencido de que su funcionamiento es en sí mismo lo primero que hay que proteger. Así que si mañana gobernara Franco en España, habría psicoanálisis. Y en la Argentina, cuando gobernó Videla, hubo psicoanálisis. A los que les agarró la pájara con no seguir fue a algunos psicoanalistas y después a estos tipos como Adorno y Marcuse, qué sé yo. Todo un tema este. Bueno, en Argentina estuvieron los grupos Plataforma y Documento, en ruptura con el IPA. Eso es antes, eso en los años 70, ¿no? Pero esos también fueron tomados por los militares. No, Plataforma y Documento rompe desde el marxismo. Sí. Pero luego entre los... Y se exilian todos. De hecho, en España, en los años 70 en España, hay una prolongación de ese exilio de Plataforma y Documento. Vivían todos acá, Armando Bauleo, Hernán Kesselman, Mari Langer pasaba mucho por aquí. O sea, los marxistas de izquierda rompieron con la IPA, muchos de ellos vivieron en España y participaron, igual que yo, que ahora en el último número de la Asociación de Neuropsiquiatría estoy citado como que inicié en el año 76 en la calle Galileo el asunto de Lacan, que me ha enorgullecido que se hayan acordado que comencé en el 76 aquí. Estaban también los grupos de izquierda, que no eran lacanianos, que se habían exiliado de la Argentina partiendo de la experiencia de Plataforma y Documento. No, yo lo decía porque sabía de gente de Plataforma y Documento que luego había sido secuestrada. Ah, sí, claro. Eso seguro. Me refería. Yo estaba pensando en eso. Sí. Pavlovsky se salvó porque se escapó por una terraza y saltó. Ah. Sí, yo quería preguntar, por favor, a ver si logro sacarlo. Estamos diciendo entonces que el que no pida nada es un mecanismo de cortocircuito, ¿no? Para que funcione algo del orden de la civilización, con el arte o con lo que fuere. Pregunto entonces, ¿qué ha pasado con ese mecanismo? Que ahora sí queremos, lo pongo directo, que nos pidan todo el rato algo. Lo digo retomando también, porque yo me he quedado vueltas como Mila, en que sí que creo que hay algo en juego en ese que no te pida nada, porque te devuelve algo que no sé, ahí es donde le pregunto, del orden de la castración o de qué. Porque ese no pedirte nada es algo que te deja en shock, que le deja a él en una expresión casi del orden del horror ante la belleza. Y ese no te pide nada, hoy está jodido. Entonces pregunto, ¿qué es? Bueno, pregunto, si está de acuerdo con eso. No sé, hay una experiencia satisfactoria. Por lo que entiendo yo de este Apolo de Lacan, que veo que da más juego de lo que yo pensaba, él tiene una experiencia de satisfacción y dice a continuación, como termina la clase... Sí. Es una satisfacción que no le pide nada a nadie. Sí, es una satisfacción, si al menos en este caso es una satisfacción que no le pide nada a nadie. Quiere decir que hay otro tipo de satisfacción que terminan pidiendo que pases por caja. Por ejemplo, en el amor, para no irnos al mercado, a los imperativos de goce, hay un poco que pases por caja. A lo que me refiero, en el empuje también psicótico de la época y del querer pagar todo el rato y de ese móvil todo el rato que te pide, lo que quiero decir es eso. O sea, esto es que el tipo sintió una satisfacción y que nadie le decía, escucha una cosa, no te vas así, ahora tenés que pagar algo con esto. Pero no, cuando hablo de solicitar,
A mí me resuena cuando terminan el seminario 11, cuando lo leímos, cuando habla de la captura por los dioses oscuros, habla de la voz y la mirada planetarizada, o algo dice como que solicita la mirada, que sería lo contrario a esto, no me acuerdo ahora de memoria. Sí, que son muy pocos los que no sucumben, dice Lacan al final del seminario 11, a la captura de los dioses oscuros que se realiza a través de la voz y la mirada. Que es más bien solicitada, dice. Sí, claro. Algo así. Sí. Ay, se me fue. Sí, este es un contraejemplo de eso porque él se encontró con eso, no le probablemente Prévert ni siquiera le dijo, mira qué linda colección tengo aquí. Pero sería que entonces lo que solicita es el goce. Es una demanda de goce. Bueno, que en un caso se daba y en te este lo no. ofrece también, ¿no? ¿Mm? Te lo ofrece también. Sí, lo ofrece, pero porque también pide que el otro quede capturado ahí. No lo pide, o sea, es como que es una gracia que uno recibe. No estoy hablando del caso de Prévert, sino en el caso opuesto, digamos, en el contraejemplo. Sí, ahí pide, claro. Sí. El TikTok, por ejemplo. Sí, exacto. Ahí hay un pacto fáustico, que es, yo te voy a dar algo muy divertido que ocurra a cada instante y que además para tu impaciencia es perfecto, porque no va a detenerse en ningún momento. Es un anhelo fáustico del pacto con Fausto y cuando te querés acordar, estás enganchado. Le vendiste el alma al diablo. ¿Eh? Sí. Le vendiste el alma al diablo cuando te querés acordar. Sí, porque... Sí, igual, perdón, ¿no? Pero me parece que estos artefactos por ahí, con cómo están programados, piden bastante, ¿no? Digo, no es que no están pidiendo nada, ¿no? Me parece que piden la atención, piden la mirada. No, sí, eso es lo que estamos diciendo. Ese sería el contraejemplo, mientras que lo de Prévert es pacificador porque justamente no pide. Claro. No convoca al goce, digamos. Creo que en ese punto sería que una satisfacción que no pide nada sería que no convoca al goce. Que se satisface en sí mismo. No está pidiendo más y más y más y más. Es que a mí me he puesto a pensar una satisfacción que no pida nada. O sea, en general, las satisfacciones piden cosas, ¿no? Pensaba en esa figura del infinito, donde justamente, sobre todo en el Leo, es infinito, pero no está bordeado. Que me parece que la figura de las cajitas estaría bordeado ese infinito. Claro. Pensando... Exacto. Ese es un apunte importante del asunto. El borde, el contorno, digamos. Bueno. Nosotros pedimos más de Alemán. ¿Cómo? No, nosotros pedimos más de Jorge Alemán, no paramos. Sí, bueno, pero sí, gracias. Es un honor para mí. Bueno, pero hoy paramos, ¿no? Bueno. ¿Cuándo retomamos? El año que viene, como se suele decir, pero ¿se sabe alguna fecha? Parece mentira que sea el año que viene, el 2026. Vi una película de ciencia ficción el otro día, bueno, por empezar, la de Blade Runner, que transcurre en el 2024, según ellos, hay autos voladores, replicantes. Esta manía de todos los autores de ciencia ficción de imaginar que el futuro está lleno de grandes logros técnicos, qué pelotudez que ha sido. Lo que ha sido el futuro es esto, móviles, y TikTok. O sea, pero todos han caído desde que surgió Orwell hasta aquí, Julio Verne, todos le han dado al futuro unas posibilidades enormes. ¿Y qué es lo que no calcularon? Que el mercado iba a construir todo, que al final se han dedicado a lo que vendía y generaba adicción. Porque ahora la inteligencia artificial tampoco es exactamente muy... A ver,
no es muy sorprendente que digamos. Dice más o menos las cosas que diría el Google y encima, si te fijase de eso, la verdad es que no es muy útil que digamos poner qué dijo Aristóteles en la inteligencia artificial. Pero el problema es que ahora todo el mundo lo utiliza así. Sí, no, por ejemplo, yo las palabras, hay algunas palabras en otros idiomas que puedo buscarlas rápido, ahí no estoy en contra de las técnicas, son las técnicas. Lo que quiero decir es que los autores suelen, para muchos autores, vamos a entrar en el año 2026. Si buscabas en algún escritor de mi época, del siglo pasado, cómo se representaba el 2026, el tipo llegaba en auto volando a su casa y estacionaba en el balcón. Y después tenía unos turbos atrás en la espalda con los que... ¿no? Y en realidad seguís esperando el autobús. Más tiempo. Nada más que más tiempo que antes, más apretado. ¿Cuándo retomamos? Martes 13. Sobre Philip Dick. Martes 13. No, porque me Sobre Philip Dick,